La ley de Little. La ley de Little fue demostrada en 1961 por el profesor John D. C. Little. Aplicada a un sistema de fabricación, relaciona las medias a largo plazo del inventario, el flujo de producción y el lead time. La ley de Little nos dice que, a largo plazo, la media del inventario es igual al flujo medio de producción por el lead time medio. El inventario es la cantidad de unidades dentro del sistema. El flujo de producción es el número de unidades que atraviesan el sistema en la unidad de tiempo. Y el lead time es el tiempo que las unidades permanecen en el sistema. En este ejemplo, hemos definido el sistema sobre el que queremos aplicar la ley de Little, como los tres procesos que fabrican una familia de productos, incluyendo sus almacenes de materia prima y de producto terminado. Si el flujo medio de producción fuera de 4 unidades físicas semana, y el lead time medio fuera de 7 semanas, entonces, el inventario medio de materia prima, curso y producto terminado dentro del sistema sería, 4 por 7, igual a 28 unidades físicas. Es obvio que, si conocemos dos términos cualesquiera de la ley de Little, podemos calcular el tercero. 3 observaciones importantes. Primera. El sistema sobre el que aplicar la ley de Little podría ser una máquina, una célula, una línea, un grupo funcional homogéneo, una sección, un almacén, la corriente de valor de una familia de productos, o una fábrica completa. Segunda. No hay pérdidas significativas de materiales en el sistema, ya sea chatarra o piezas no OK. Por último, la tercera observación. El inventario puede expresarse en número de unidades físicas, en kilogramos, en número de órdenes de fabricación, en euros, en número de horas de mano de obra directa, etc. El lead time se puede expresar en horas, días, en semanas o en meses. Lógicamente, las unidades del flujo de producción tienen que ser coherentes con las unidades elegidas para el inventario y para el lead time. Finalmente, una recomendación. Es muy interesante conocer como complemento a la ley de Little, la fórmula de Kingman, también conocida como la ecuación Booth. En la descripción de este vídeo hay un enlace sobre este tema. Puedes descargar libremente este libro en el enlace que figura en la descripción del vídeo.